Muy buenas tardes a todos. Vamos a asegurarnos de que estamos todos listos y coordinados para el evento. Por favor, confírmenos nuestras conexiones, micrófonos cerrados y aseguremos que todo esté funcionando correctamente para antes de comenzar. Y bueno, eh, espero que todos me escuchen muy bien. Mi nombre es Jaime Olmos, jefe del Centro de Operaciones de la Red y de la Seguridad de la Información de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a comenzar. Bueno, damos inicio a nuestra actividad. Es un placer contar con su presencia esta tarde. Ahora doy la bienvenida al doctor Moisés Torres, director general de CUDI, quien nos ofrecerá unas palabras de apertura, por favor. Muchísimas gracias, Jaime. Pues para mí es realmente un placer el darles la bienvenida a este día virtual y pues bueno, desafortunadamente me tocó estar en el aeropuerto para darles la bienvenida. Sin embargo, ah, realmente creo que ah, es importante esta plática que nos va a estar compartiendo el doctor Max Vizcarra, el cual pues nos va a estar hablando sobre evita el colapso y estrategias esenciales para la continuidad de negocios en la era digital. Así que estoy seguro que el doctor Max Vizcarra nos va a dar muchos puntos en este tema a considerar. Y pues nada más darles la bienvenida a este día virtual, el nombre de CUDI y de todos el equipo de CUDI. Así que pues bienvenidos y somos todos oídos. Gracias, doctor Torres. A continuación, me gustaría presentarles la actividad que nos une el día de hoy. Como bien lo mencionaba el doctor Moisés, nuestro enfoque será sobre las estrategias esenciales para garantizar la continuidad de los negocios en la era digital. Tenemos el honor de contar, como bien ya se ha mencionado, contar con la presencia del doctor Max Vizcarra, quien compartirá sus conocimientos en esta área crítica. El doctor Max Vizcarra es un destacado profesor e investigador en la Universidad de Brasilia, donde ha contribuido significativamente en la academia y en la industria. Con una sólida formación académica, obtuvo la licenciatura en Ciencias como ingeniero de redes de comunicaciones en 2010, una maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el 2013 y un doctorado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Automatizados en el 2018, todos ellos en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Su trayectoria profesional abarca diversas áreas clave, incluyendo la educación universitaria, la seguridad de la información y la gestión de productos y servicios de software y hardware. Ha acumulado una vasta experiencia en el sector privado como consultor de productos, instructor, creador y revisor de contenidos, gerente de producción y como investigador en ciberseguridad. Además, ejerce como profesor universitario, donde comparte su profundo conocimiento y experiencia en las nuevas generaciones de ingenieros y especialistas de ciberseguridad. Posee experiencia profesional como consultor en UNESCO, gerente de productos de la mayor empresa productora de firewalls en Brasil, OGASEC, Product Owner en el desarrollo de seguridad de información en Samsung, en la parte de R&D de Brasil, y docente, como yo lo mencioné, investigador universitario. En la Universidad Federal de Ceará, si no lo pronuncio correctamente, en Brasil, en la Escuela Superior de Redes, RNP, que muchos de nosotros ya conocemos, en el área de investigación de seguridad de información. Actualmente es analista judiciario en el Tribunal de Justicia del Estado de Ceará, Brasil, donde implantó el SOC y elaboró los planos de continuidad de negocios,
Sus temas de investigación y actualización y actuación en seguridad de la información comprenden protocolos de criptografía, el Security Operations Center, sistemas de autenticación y gestión de riesgos. El doctor Vizcarra posee el registro de anotación de ingeniero responsable, ART, por el Distrito Federal en el estado de Goiás, Brasil. Su labor como investigador también lo ha llevado a ser revisor de prestigiosas revistas internacionales como la IEEE en Transactions on Industrial Informatics, también la IEEE en Access Optical Engineering y, bueno, entre los principales intereses, como ya lo quisiera recalcar, se encuentran la gestión de servicios y ciberseguridad. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Max para su conferencia titulada Evita el colapso, estrategias esenciales para la continuidad de negocios en la era digital. Doctor Vizcarra, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias por la introducción. Bien, puedo compartir mi pantalla, ¿no? Adelante. Ok, creo que están viendo la pantalla, si no me equivoco. Correcto. Sí, correcto. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Después de tener la presentación de Jaime, vamos a comenzar a hablar un poco de la continuidad de negocios y del colapso en las empresas o en las instituciones que podemos encontrar en los días actuales. El colapso es algo que en algún momento puede pasar a una empresa y hay muchos datos en los cuales nos tenemos que apoyar para prevenir ese colapso. ¿Qué es el colapso, no? El colapso generalmente está diagnosticado en función de lo que trabaja una empresa. Una empresa puede trabajar en el área de educación, por ejemplo, en el área de producción industrial o inclusive en el área de cibernética, ¿no? Pero nosotros vamos a conversar hoy en función del área de tecnología de la información. Bien, el colapso en sí puede darse de muchas formas y por muchos orígenes, ¿no? Primero, entre ellos tenemos las posibles fallas en la infraestructura de tecnología de la información, como por ejemplo que algún servidor caiga, algún servidor que tal vez tú no tienes un backup específico o no tienes algún servicio de apoyo, de soporte que permita que ese servidor continúe activo. Y tal vez para una empresa, un día o 2 días sin ese servidor, sin las correctas políticas, significa el colapso, ¿no? Problemas de almacenamiento también o interrupciones inclusive de suministro de energía. Parece que es algo que nosotros a veces no contamos con eso, ¿no? Pero pueden suceder desastres, ¿no? Desastres de todo tipo. Puede suceder también por ataques cibernéticos y violaciones de seguridad, ataques de ransomware, por ejemplo, y pérdidas de datos críticos si no tenemos nuestros plan de backup actualizados y funcionando, o entonces accesos no autorizados, como por ejemplo exfiltración de datos, lo que pasó con Snowden, ¿no? En Estados Unidos. Podemos también sufrir ataques de negación de servicio constantemente, haciendo con que nuestro servicio sea descontinuado y nos vayamos rumbo al colapso. Puede suceder también por errores humanos, parece increíble, pero sucede y mucho. Yo he visto empresas y principalmente instituciones públicas aquí en Brasil, son datos que no llegan a ser noticiados, pero he visto errores, por ejemplo, en los cuales ministerios o inclusive tribunales pierden sus datos por errores humanos de configuración, por ejemplo, de servidores de banco de datos, ¿no? Entonces, los errores humanos también pueden llevarte a un colapso o a un desastre. Fallas en aplicaciones y software crítico también es algo que debemos contar. Software que tu empresa contrata, por ejemplo, y confía y
de la nada porque tal vez no has hecho una buena contratación, te lleva al colapso. ¿Okay? Y también desastres naturales. Esto aquí es muy común. En Brasil, aquí, por ejemplo, hace un par de meses, un mes, el estado de Río Grande do Sur se inundó totalmente. Prácticamente todas las grandes capitales se inundaron y muchas instituciones que dependen del área de tecnología, como por ejemplo el Tribunal de Justicia del Río Grande del Sur de ese estado, entró en colapso, literalmente. Hicieron una migración en tiempo récord, obviamente que por necesidad, de 15 días para la nube, porque lo tenían todo on-premises, ¿no? Entonces, desastres naturales también te pueden llevar al colapso. ¿Qué más te puede llevar al colapso? Interrupciones en la cadena de suministro. Depende obviamente de en qué área de actuación tú estás, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que tú utilizas un software en un estado crítico, en una función crítica de tu empresa y ese software viene con varias vulnerabilidades, por ejemplo, y que pueden causar que tu software entre en un estado de interrupción, te puede llevar al colapso. Problemas de comunicación y colaboración internamente también. El típico problema de que, por ejemplo, teníamos que, una empresa que vende equipos, por ejemplo, en la cual yo tengo experiencia en el área, ¿no? He trabajado, necesitamos enviar 200 equipos el mes que viene, no los tenemos en stock, tenemos que importar, eso demora mínimo un mes y tenemos que entregarlos en 15 días. Me puede llevar al colapso también. ¿Por qué? Porque puedo sufrir multas, por ejemplo. Incumplimiento de normas y regulaciones también puede llevar al colapso, como por ejemplo la GDPR, ¿no? Y aquí en Brasil nosotros tenemos la LGPD, que es lo equivalente a la GDPR de la Unión Europea. Y existen multas millonarias por el descumplimiento de esa ley, por ejemplo, en función de exfiltración de datos personales. Una empresa puede ser multada en hasta 50 millones de reales o 10 millones de dólares y puede llevarla al colapso. Interrupciones de los servicios de terceros, si es que, por ejemplo, tú tienes muchas aplicaciones as a service, software as a service, por ejemplo, y ese tercero te falla, te puede llevar al colapso. Y finalmente, las crisis operativas y de gestión en una empresa, por ejemplo, venta de la mitad de la empresa. Yo he visto en que la venta de la mitad de una empresa por algún motivo, porque el socio mayoritario quiso deshacerse de la empresa y la empresa acaba quedándose con poca caja o con poco dinero, puede llevar a una crisis operativa, despidos y también la falta de gestión, ¿no? Entonces, esos son los principales puntos que nosotros podemos ver de cómo una empresa puede ir al colapso, desde asuntos que son netamente de tecnología y la información y asuntos también que son de gestión o inclusive desastres naturales. Todos ellos acaban impactando en nuestro negocio, ¿no? ¿Y cómo evitamos el colapso? Principalmente desde el punto de vista de tecnología de la información, con la gestión de la continuidad del negocio, a través de muchos planos de continuidad de negocio. Tenemos dentro de la gestión de la continuidad del negocio muchos asuntos, ¿no? Podríamos pasar un semestre entero, un año entero un MBA entero hablando de esto, ¿no? De la mejoría continua, de las pruebas que tienen que ser realizadas, de evaluaciones de riesgos, de análisis y impactos del negocio, de planos de continuidad de negocio, de plan de desastre de recuperación y por ahí va. Pero vamos a hablar en esta charla de los asuntos que son más representativos del área de tecnología y la información y los principales puntos en los cuales tenemos que enfocarnos para que nuestra empresa no pase por un desastre cibernético. Bien, primero, obligatoriamente, toda empresa seria, constituida, formal, que trabaje con por lo menos algunos recursos o activos de tecnología y la información, debe tener un BCP, que es el plan de continuidad de negocio. Es obligatorio. Si tu empresa, por ejemplo,
no tiene un BCP, piénsalo 2 veces. Si tú eres, por ejemplo, un trabajador de una empresa que no tiene BCP, piénsalo 2 veces y recomienda la implantación, o si no, tal vez evalúa, ¿no?, en la madurez en la empresa en la que tú estás. ¿Ok? Bueno, toda la cuestión del BCP, ¿no?, del plan de continuidad de negocios, él se enfoca en mantener los procesos comerciales que son de misión crítica de una organización durante y después de una interrupción. ¿Ok? Eso la mayoría de ustedes lo debe conocer, ¿no? Entonces, algo interesante es la misión crítica de una organización. Si tu organización, por ejemplo, es como la página web del Mercado Libre, que vende, que factura, que hace dinero vendiendo productos por Internet, probablemente tus activos de misión crítica serán tus servidores web, que son los que tú utilizas para vender. ¿Ok? Ahora, en otro momento, por ejemplo, si tú eres una empresa de venta de carros, Volkswagen, por ejemplo, Fiat, tal vez si tus páginas web salen del aire, no te impacta o te impacta muy poco en tu misión crítica, porque tu misión crítica es vender carros, probablemente con los vendedores, en el edificio donde están los carros y los clientes llegan, ¿no? Entonces depende mucho del negocio, del contexto. Los negocios que dependen mucho más del ambiente digital, de la era digital, deben tener una mayor atención al plan de continuidad de negocios. Bueno, entonces ya hablamos del contexto de una organización. También tiene que ver mucho con el liderazgo. A veces nosotros podemos trabajar en una empresa que es muy reputada, muy buena en lo que hace, tal vez no es de tecnología ni información, pero el liderazgo no está acompañando todo el aspecto crítico de seguridad de la información. Entonces, la organización, como en sí, desde el CEO hasta los practicantes, deben tener conocimiento de la realidad interna y externa y de la implantación del plan de continuidad de negocios, ¿no? Las organizaciones también no trabajan de forma aislada. Las personas conversan entre sí, saben que pueden sufrir un ataque en cualquier momento, ¿no? Y también tenemos la planificación. La planificación es importantísima en la cuestión de la implantación del plan de continuidad de negocios. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en nuestra empresa y cómo los vamos a alcanzar? Y para eso, ¿cómo debemos implantar el plan de continuidad de negocio en función de nuestros sistemas de TI? Hay que ser coherentes con las políticas. Entonces, si necesitamos un ambiente trabajando 24 horas por día, 7 días por semana, tenemos que tener, por ejemplo, equipos redundantes de alta disponibilidad. No podemos darnos el lujo de no contar con eso. Entonces, la planificación es importantísima, junto con el liderazgo, porque el liderazgo va a conseguir que nosotros contemos con esos requisitos. Y también el apoyo organizacional, ¿no? Todas las personas que trabajan en la empresa deben saber su papel delante de un desastre, si es un desastre natural o principalmente si es un desastre del área cibernética. Dentro del BCP también podemos encontrar, de acuerdo con algunos autores, ¿okay? La mayoría de autores coloca otro documento. Es que el análisis de impacto de negocios es un documento tan extenso que algunos autores lo colocan fuera del BCP, pero la mayoría lo coloca dentro. Y ese es un documento, el análisis de impacto de negocios, que te ofrece una comprensión de las actividades que requieren una acción urgente si es que en el caso de que ellas se interrumpan y no sean reanudadas rápidamente, ¿no? ¿Cuál será el impacto? Y probablemente ese impacto será inaceptable. Entonces, ese documento también es importantísimo, ¿no? Podemos pasar muchas horas de clase, por ejemplo, fácilmente un curso entero hablando del VIA o del análisis de impacto de negocio. También tenemos los tipos de impacto que pueden afectar nuestra institución. Puede ser el impacto financiero, el reputacional, el legal y regulatorio también,
el impacto contractual entre nuestros clientes o fornecedores, por ejemplo, o proveedores, y también ver todos esos impactos están en función de los objetivos del negocio. También tenemos la evaluación y tratamiento de riesgos. En el plano de continuidad, en el plan de continuidad de negocios, nosotros tenemos que evaluar y tratar los riesgos que puedan suceder. En el área de TI, ¿qué puede salir mal? ¿Qué implantación, por ejemplo, qué software está por vencer? ¿Será que tenemos soporte a ese software, a esa aplicación? ¿Qué tan probable es que una actualización, por ejemplo, de un patch en un Windows Server salga mal? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, esa evaluación es importantísima. Y también los tratamientos de riesgos. Cuando hablamos de riesgo, ¿no? Es crear todo una tabla de probabilidad y consecuencia y levantar principalmente, listar los puntos únicos de falla, ¿no? Que son los activos más críticos que podemos tener. Dentro de los riesgos todavía tenemos el tratamiento, ¿no? Aparte de levantarlos, de listar esos riesgos, tenemos que tratarlos. Si los vamos a evitar, si los vamos a mitigar, si los vamos a transferir y contratar a otra empresa que se encargue de eso, o si los vamos a aceptar simplemente, ¿no? Y también tenemos que contar con una estructura de respuesta a incidentes. En caso de un ataque cibernético, por ejemplo, ¿cuál es mi estructura para responder a ese incidente? Entonces tenemos que implementar y mantener un equipo de estructura de respuesta a incidentes, preferentemente 24/7, ¿no? Que sea responsable de proporcionar una respuesta eficaz en caso de un incidente. Eso aquí es más conocido como un SOC, ¿no? Dentro de un centro de operaciones de seguridad. ¿Okay? Entonces, eso también tiene que estar muy bien vinculado con el BCP. Inclusive el de SOC podemos hablar muchísimo, ¿no? Vamos a tener un Blue Team, vamos a tener un Red Team, vamos a tener el CIEM para estar monitorando, ¿no? Entonces, ese equipo de respuesta a incidentes es importantísimo. Y finalmente también tenemos que contar con un plan de comunicación, ¿no? Existen otros puntos también, otros asuntos, pero no los he traído porque estos son los más importantes. Y en el plan de comunicación nosotros tenemos que dejar muy claro cómo vamos a comunicar el desastre, sea internamente o externamente, ¿no? A veces las empresas generalmente no les gusta hacer un comunicado externo a menos que necesiten o tengan que hacerlo por cuestiones de contratos o leyes estaduales o federales en cada país, ¿no? El plan de comunicación también tiene que estar dentro de la organización, partiendo, ¿no? Del equipo de seguridad y yendo hasta el CEO. También contamos dentro de nuestra gestión de la continuidad de negocios con otro instrumento muy importante, que es el Plan de Recuperación de Desastres, conocido como DRP, ¿no? El Plan de Recuperación de Desastres es otro documento muy importante que toda empresa debe tener. Si tu empresa no la tiene, entonces recomienda eso, establece conversaciones para que sea implantado, ¿no? Dentro del DRP tiene que ser fijada la meta y el alcance de ese DRP. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es la información en relación a la estrategia y los procedimientos de TI para que la recuperación de los servicios y los activos críticos sea establecida? O también detallar las formas y medios para garantizar que los servicios y productos críticos se entreguen dentro del RTO, ¿no? Que es el tiempo de recuperación, al proporcionar la disponibilidad continua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas y el alcance también que tiene? Dentro de las metas también contar con acciones específicas de cada equipo en caso de un desastre. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la tarea de cada persona?
dentro de un desastre. Y el alcance, básicamente, todo lo que comprende ese DRP. Mi DRP será que comprende, por ejemplo, o considera el caso de un terremoto. Tal vez no, a pesar que México, por ejemplo, es un país que sufre con terremotos, pero puede ser que una primera versión de tu DRP no lo pongas y no hay problema. Teniendo una primera versión que se enfoque principalmente en los objetivos de TI, no hay problema. De aquí 6 meses o de aquí a un año, extiendes tu DRP, no hay ningún problema. Entonces, el alcance puede ser limitado a las unidades de negocio y servicios que usan los sistemas de TI, por ejemplo. ¿Okay? Aquí también el alcance se coloca quiénes van a actuar dentro del DRP. ¿Será que la persona, por ejemplo, el practicante de recursos humanos, va a tener algún papel en el DRP? Probablemente no. ¿Okay? Y también garantiza que todos los activos de tecnología, todos nuestros sistemas puedan volver a funcionar en caso de un desastre. Bueno, los objetivos también tienen que estar claros. Entre ellos, por ejemplo, minimizar las interrupciones de la capacidad de la empresa para que ella pueda proporcionar los productos o servicios con los que trabaja, ¿no? Minimizar la pérdida de negocios. También reanudar las operaciones críticas dentro de un tiempo específico ya predeterminado. Ejecutar la estrategia de recuperación y los pasos para recuperar los servicios críticos, principalmente dentro de un orden de prioridad. Tenemos también algunas suposiciones que tenemos que hacernos dentro del DRP. Suponer que el desastre va a ocurrir en el peor momento posible. Suponer que la mayoría de tus datos críticos serán destruidos, serán borrados, serán criptografados. Suponer también que el acceso a los sistemas de TI no van a estar disponibles. Si es que es en nube, por ejemplo. Suponer tal vez que los datos críticos están almacenados en una situación, en una ubicación externa a tu edificio. ¿Cómo haces para contactarlos si pierdes la conectividad? Tienes un link redundante. Hay empresas que, por ejemplo, contratan planos de internet, de telefonía móvil o inclusive satélite para no perder conectividad. Y también suponer que las copias de seguridad de software de sistema y base de datos puede ser comprometida, ¿no? Entonces hay varias suposiciones. Las que yo dije no son exactamente las que ustedes tienen que definir. Pueden hacer un brainstorm y pensar en una secuencia casi infinita, ¿no? Pero obviamente cada suposición tiene que estar vinculado al tipo de negocio que tu empresa trabaja o tu institución, ¿no? Y también finalmente, ¿no? El contenido del DRP. ¿Qué es lo básico del DRP? ¿Qué es lo que él tiene que tener? Primero, hablando del punto de vista de tecnología de la información, debe tener descripciones de las copias de seguridad. ¿Cómo esas copias de seguridad están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué información de recuperación esas copias tienen? ¿No? Descripción también de la ubicación del sitio de recuperación. ¿Será que ustedes tienen un sitio alternativo, otro edificio de donde ir en caso de un desastre, por ejemplo, en caso de un incendio o en caso de que sus equipos no funcionen bien? Y también algunas informaciones que son críticas para el uso de activos de tecnología y la información, como por ejemplo los software licenciados, las contraseñas, principalmente las contraseñas son críticas, ¿no? Imagínense que el HSM, ¿no? Que es el equipo el equipo indicado para ser utilizado como cofre de señas profesionalmente, ¿no? Imagínense que ese tiene algún defecto. ¿Cómo hacen ustedes para en ese desastre recuperar las señas, las contraseñas? Información de cuentas de los proveedores, por ejemplo, también, y cuentas de administradores en los sistemas de Windows Server, por ejemplo, o en los Red Hat Linux, o todos los servidores Linux y Windows. Y también instrucciones de cómo recuperar una contraseña. ¿Cómo hago para recuperar una contraseña en caso de que un desastre haga que
una persona, por ejemplo, que tenía esa contraseña no está más, o un sistema colapsó y necesito hacer la recuperación de ese sistema con una contraseña y no la tengo más. También debe tener, ¿qué cosa? El DRP también debe tener ubicación de los medios y la documentación de instalación de software. ¿Por qué? Si es que sucede un desastre crítico y no tengo o pierdo el acceso, por ejemplo, a las aplicaciones que tenemos en red y necesito instalarlas nuevamente, ¿cómo hago para instalarlas nuevamente? ¿Será que la persona que instaló está con nosotros? ¿Será que si hay un manual que fue hecho? ¿Cómo hago? Eso tiene que estar documentado. También el proceso de recuperación de tecnologías específicas, firewall, sistemas telefónicos, web application firewall, banco de datos, Linux, Windows, y por ahí va. Y diagramas de aplicación también que muestren cómo son las aplicaciones, cómo trabaja en función de la topología, qué aplicaciones tenemos que funcionan y son críticas en nuestra red. ¿Será que es el Office 365, por ejemplo? ¿O será que es el Google Cloud? ¿O tal vez es AWS? O entonces también aplicaciones locales como un Firewall, por ejemplo, Palo Alto o Fortinet dentro de mi instalación. Eso es importantísimo, tener bien documentado toda la conectividad de la empresa para que en caso de un desastre, la recuperación o las personas que van a hacer la recuperación vean esa información rápidamente y sepan dónde puede estar el problema y cómo detectarlo. También tenemos la documentación de integración de aplicaciones. Hay aplicaciones que conversan entre ellas. Por ejemplo, caso típico, banco de datos con servidores web. Tengo ese conocimiento, está bien documentado. ¿Será que si la empresa que yo contrato para que cuide de esas actividades quiebra y contrato otra, será que esa otra nueva empresa va a saberlo rápidamente o fácilmente cómo están mis instalaciones? Tal vez no, si es que no tienes todo eso, todas esas informaciones bien documentadas. Integración de aplicaciones, diagrama de flujo de datos y también instrucciones de inicio y verificación de los sistemas para, obviamente, hacer una conferencia y verificar cómo tus sistemas están funcionando, si están adecuadamente o no. Y finalmente, la orden de recuperación, ¿no? Si yo tengo un desastre cibernético, ¿qué sistema es el más crítico? Probablemente va a ser tu sistema de banco de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones paso a paso para recuperar esos sistemas? Iniciando del más crítico hasta el menos crítico, ¿no? Y todos esos pasos en función de un tiempo de recuperación empresarial, ¿no? Entonces, eso tiene que tener también el DRP. Bien, sucedió el desastre, ¿cómo nos recuperamos, no? ¿Cómo podemos, qué estrategias podemos tener para recuperarnos? Bueno, tenemos que tener en mente de forma clara cómo están y cuáles son nuestros controles preventivos. Tenemos que garantizar la prevención y la mitigación antes que suceda. Bien, también tenemos que contar con resiliencia y principalmente alta disponibilidad. Este es el secreto, ¿no? Principalmente para los que tenemos aplicaciones on-premises dentro de tu edificio, tener alta disponibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener generadores de energía, tener UPS o no breaks, tener también fuente de internet primario y secundario, tener también servidores redundantes con procesadores redundantes o memoria redundante, grupos RAID, ¿no? Para los que están más en el área de tecnología. ¿Será que mis servidores cuentan con la tecnología RAID? Tal vez no, ¿no? Y si un disco duro entra en mal funcionamiento, no lo voy a poder recuperar, ¿no? Tenemos clusters, ¿será que tenemos clusters? ¿Será que tenemos equilibradores de carga o load balancers? ¿Será que tenemos backup
por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar bien mapeado. Tenemos también que pensar en la replicación y en la restauración, ¿no? Mis datos están siendo replicados para otros servidores, no digo backup, sino están siendo replicados para otros servidores. Tal vez sí, tal vez yo tengo un ambiente en nube, por ejemplo, con replicación, como lo tiene por padrón ya la AWS, ¿no? Entonces, y esa replicación, ¿no? En caso de un mal funcionamiento de un sistema, va a hacer con que la restauración sea prácticamente inmediata, ¿no? Y finalmente tenemos los sitios de recuperación. Esto se aplica generalmente para empresas muy grandes o instituciones muy sólidas, las cuales cuentan con otro local de actuación, ¿no? O sea, ustedes tienen tal vez un edificio primario, ¿no? Y en otra parte de la ciudad, un edificio secundario, ¿no? Donde pueden volver a la recuperación. Y tenemos tres tipos de sitios de recuperación. El primero es el hot, ¿no? En el cual una empresa prácticamente tiene todos los servicios replicados, tiene aire acondicionado en los dos lugares, máquinas, servidores, sillas, mesas, energía eléctrica, tiene todo prácticamente, y el tiempo de restauración o recuperación es de minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Del otro lado, de la otra cara de la moneda, tenemos el cold, en la cual básicamente no tenemos casi nada de TI, tenemos solamente la estructura, tenemos aire acondicionado si necesario, tenemos también energía eléctrica, algunas mesas y algunas sillas, pero no tenemos los servidores, no tenemos los computadores, no tenemos la conexión tal vez. Y el warm, que es el intermedio, ¿no? Es el intermedio entre el hot y el cold, ¿no? El cold, por ejemplo, puede llevarnos inclusive hasta un mes para recuperarnos, ¿no? ¿Okay? Y también hay Disaster Recovery as a Service, ¿no? O recuperación de desastres como un servicio. Es muy conocido actualmente. AWS ofrece ese producto y es una opción interesantísima hoy en día. Otra estrategia de recuperación importantísima también es la de backup y recuperación. En el backup nosotros tenemos que pensar principalmente en el data center. ¿Será que mi data center cuenta con todo el procedimiento documentado de backup? ¿Cómo está siendo hecho el backup? El data center cuenta con las necesidades básicas para que implantemos el backup, como por ejemplo energía redundante, o entonces también los servidores que son específicos para el backup, ¿no? Porque hoy en día existen servidores específicos que implementan SAM, por ejemplo, y o NAS, ¿no? Network Arch o NAS, que implementan SAM o NAS para que la recuperación y el backup sea hecho prácticamente automatizado. Tenemos también el almacenamiento del backup. ¿Cómo yo voy a almacenar? ¿No? ¿En qué voy a almacenar? ¿Lo voy a hacer en cintas? Tal vez sí. Bien, entonces contrato todo un grupo de equipos que trabaja con cintas. ¿Dónde voy a hacer el almacenamiento del backup? ¿En el mismo edificio donde estoy? Probablemente no, ¿no? ¿Dónde voy a guardar ese backup? Probablemente va a ser en otro edificio, qué sé yo, 10 cuadras por lo menos, ¿no? También podemos pensar en el tipo de almacenamiento. Ya dijimos cintas, puede ser también discos electrónicos. Hay algunas soluciones que cuentan con discos electrónicos, o inclusive también podemos hacerlo en la nube. Y la estrategia temporal de backup. ¿A cada cuánto tiempo voy a hacer mi backup? Generalmente depende de cuánta información genera tu empresa, ¿no? Lo voy a hacer diario, lo voy a hacer semanal, mensual. ¿Y cómo voy a hacer la estrategia de backup en función temporal? En la literatura tenemos las tres más importantes, que es la completa, que es básicamente haces un backup de todo, 100%. La incremental, que vas creando copias
de lo que se ha hecho cada día y la diferencial, ¿no? Que hace copias de todo lo que has hecho hoy en relación de hace 2 días, por ejemplo, no solo lo del día. Y los equipos también de backup y nube. Voy a comprar un equipo especializado entonces de backup que me va a costar, por ejemplo, $50,000. Puede ser que sí. Y veo que ese equipo me va a servir, qué sé yo, por 3 años y me va a salir más barato que contratar el servicio de Amazon por 3 años. Tal vez sí, ¿no? O entonces no quiero contratar personas para que trabajen con esos equipos y simplemente contrato una consultoría para que me ayude a hacer la implantación del backup en la nube y voy pagando la nube todo mes, y si es que necesito una nueva configuración, llamo a la persona o al consultor que me hizo la configuración y me lo resuelve, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser pensado también. Y ya casi acabando tenemos el plan de contingencia. El plan de contingencia es un plan antiguo, ¿okay? Él fue recomendado por la publicación NIST 834 y cuenta con muchas cosas. Principalmente, ¿qué es lo que él hace, no? Él va a desarrollar una forma eficaz de que la información esté continua en el momento del desastre. Va a crear estrategias de contingencia. Vamos a crear un plan de contingencia en tu empresa, entonces es importante que tu empresa tenga. Dentro de ese plan de contingencia, nosotros vamos a ver las pruebas para ver si funciona en caso de un desastre, la formación y los ejercicios también para verificar si ese plan está funcionando o no. Dentro de los procesos de contingencia tenemos muchísimos. Algunos son muy técnicos, como por ejemplo determinar el RPO o el RTO, ¿no? Que es el punto de recuperación, el objetivo de punto de recuperación o el objetivo de tiempo de recuperación. También la prioridad de la recuperación, que es lo más prioritario, los procesos alternativos delante de un desastre, y también informar a la gerencia, ¿no? Nosotros también en el plan de contingencia vemos la dependencia de proveedores. Si es que un proveedor me falla, ¿cómo hago? Ya tengo en la lista otro, tal vez con los presupuestos o con un contrato secundario. Ver tu personal y también tus activos que no te fallen. Finalmente, el plan de contingencia tiene que ser probado, así como el DRP, tiene que ser probado con algunos tipos de prueba que existen, ¿no? La prueba, por ejemplo, la más simple es la lista. Es una lista y ver si todo está ok. Otra es la prueba de mesa o el tabletop, ¿no? Dentro de la prueba de mesa, todas las personas de la recuperación de desastres se sientan y conversan y dicen, en el caso de un ransomware, ¿qué vas a hacer tú, por ejemplo? Yo soy el de banco de datos, yo voy a accionar el personal de backup, por ejemplo, por ahí va. Y también el otro tipo de plan que es el más efectivo, es el de simulación, y simular realmente que un ataque está sucediendo en un ambiente de homologación de preferencia, ¿no? Un ambiente de preproducción para ver si tus simulaciones están funcionando correctamente. Bueno, esos son los temas más importantes de evitar un colapso, ¿no? Las estrategias esenciales para la continuidad de negocios. Muchas gracias, doctor Vizcarra, por su valiosa presentación en términos de continuidad de negocio. Ahora abrimos el espacio a preguntas del público. Los invitamos a usar el chat o levantar la mano para participar si hay alguna pregunta para nuestro estimado ponente. Bueno, si no hay por el momento, yo sí quisiera aprovechar, estimado doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿qué elementos podríamos considerar como claves para considerar el desarrollar un plan de continuidad de negocios en un entorno donde no hay o existen muy pocos recursos? Muchas de nuestras universidades en México
no siempre tenemos los recursos para poder operarlos, ¿no? O sea, quisiéramos tener un N+1 siempre o tener los mejores esquemas, pero ¿qué recomendación nos podrías ofrecer, estimado doctor? Bien, es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío el de tener un plan de recuperación de desastres o un plan de continuidad de negocios con pocos recursos, ¿no? Las recomendaciones básicas son tratar de confiar en sistemas open source, ¿no? Entonces, tratar de implantar dentro de una universidad, por ejemplo, tengo esa experiencia, la he vivido. También en Brasil algunas universidades, principalmente las nacionales, no cuentan con tantos recursos, pero los analistas de tecnología, ¿qué hacemos? Nos unimos para, utilizando recursos existentes, por ejemplo, algún servidor que no esté en uso, ¿no? Con que tiene varios discos duros, le podemos poner un software open source, por ejemplo, para que trabaje, aunque sea con un write vía software, ¿no? Porque existe el write en sistema operacional para que los discos duros estén replicados y tratemos de hacer un sistema simple de backup, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi recomendación va a trabajar con el open source, que es lo que tenemos, free, y en lo que es hardware, usar lo que tenemos o por lo menos pedir a algunos recursos que no sean tan caros. Muchas gracias, doctor. Alma Tristán nos pregunta, doctor, ¿cuál o qué tipo de backup recomiendas más de los tres tipos que acabas de mencionar? Esa es una excelente pregunta. Bueno, yo voy a colocar aquí una imagen en la cual está un poco más detalladamente explicado cada uno de esos tipos de backup. Un segundo, por favor. Y todo eso va a depender de tu necesidad. Que cualquier uno de esos tres dependerá de tu necesidad. Solo un segundo. Sí. En lo que lo busca, doctor, en una práctica que manejamos nosotros nosotros llamamos 3-2-1, ¿no? Manejar tres respaldos diferentes, dos medios diferentes y uno upside, ¿no? Fuera del lugar donde lo almacenamos. Sobre todo porque en las recientes fechas hemos tenido bastantes ataques de ransomware en las instituciones en México. Pues esto representa, pues ahora sí, un colapso, como bien lo menciona, el no estar preparados para una situación de este tipo. Sí, correcto. Bueno, el 3-2-1 es muy tradicional, ¿no? Pero creo que la pregunta fue más en relación al que yo Al mostré aquí, tipo. ¿no? Ujú. Así es Sí, correcto. Al tipo, ¿cuál más recomendado? Ujú. ok. Un segundo. A ver, aquí sí consigo compartir. Tengo una imagen un poco simple. Bien. Bien. En esta imagen yo tengo los dos tipos de backup, ¿no? El completo es el full, que ya está aquí eh, mostrado, ¿no? El full. Y el que viene aquí es el incremental, el que ven a la izquierda. El incremental es, ¿qué es lo que hace, no? Básicamente, usted tiene el full, el lunes, por ejemplo, hace el backup de todo lo que tenía hasta el lunes, el martes hace el backup del martes, el miércoles solo del miércoles, el jueves solo del jueves y el viernes vino el desastre. ¿Cómo recupero? Recupero con el full y los backups de lunes, martes y miércoles. Perdón, del martes, miércoles y jueves. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Primero, para hacer el backup, lo haces, vea que el martes, el miércoles y el viernes son backups pequeñitos, entonces son mucho más rápidos de hacer. Después del full, estos backups son rápidos de hacer. Entonces, eso es el punto positivo. El punto negativo es que para recuperar
tienes que mezclar ¿cuántos discos? 4 discos en este ejemplo. Entonces la recuperación es un poco más lenta. Ahora, el de la derecha es el backup diferencial. Es una lógica similar, pero un poco diferente. El lunes haces el backup full, el martes haces el backup de lo que hiciste el martes en relación al lunes. El miércoles haces el backup de lo que se ha hecho hasta el miércoles en relación al lunes, ¿no? Y el jueves haces lo que has hecho todos los otros 3 días en relación al lunes. O sea, el martes y el miércoles entran aquí también en el jueves. Problema, para hacer el backup, para efectuar el backup el lunes, perdón, el martes, el miércoles y el jueves, es un poco más lento, ¿no? Ahora, el punto positivo es que en la recuperación, vea usted, es más rápida, solo son 2 discos. Estamos hablando con un ejemplo simple, ¿no? Pero si ejecutamos esta lógica en un mes, por ejemplo, se ve la diferencia. Entonces, depende mucho de lo que ustedes quieran contar, ¿no? Con rapidez de hacer el backup contra la rapidez de ejecutar la recuperación de datos del backup. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Dado que tenemos ya muy poco tiempo, me gustaría, si me permite, antes de hacer el cierre, darle la voz a la maestra Imelda Madero, coordinadora académica, para que nos invite al curso que creo que recientemente estaríamos concluyendo esta presentación para iniciar con el mismo, ¿no? Adelante, maestra Imelda, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todos su participación en nuestra charla, en esta interesante charla que nos comparte el doctor Max. Y pues quiero invitarlos a un curso que vamos a tener con el doctor Max, el cual se titula Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres. El curso está programado para dar inicio el próximo martes 17 de septiembre. Tenemos con el doctor 2 sesiones sincrónicas, el 17 y el 24 de septiembre, en un horario de 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Y pues en este curso ustedes tendrán la oportunidad, ¿verdad?, de realizar ciertas prácticas e interactuar con el doctor. Las inscripciones están abiertas. El costo del curso lo pueden ver ahí en la pantalla, es de 3,070 pesos. Tiene un descuento del 25% para los asociados académicos CUDI y un 20% para los afiliados académicos. Entonces los esperamos que se animen a participar en este interesante curso, que puedan profundizar en todos estos conocimientos tan interesantes e importantes que nos ha compartido el doctor Max, y pues a llevarlos a la práctica y saber cómo preparar ustedes estos planes que él menciona en sus respectivas instituciones o organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, maestra. Bueno, pues agradecemos a todos por su participación y especialmente al doctor Vizcarra por compartir su experiencia. Con esto, pues concluimos la actividad de hoy. Gracias nuevamente por su tiempo y atención y hasta la próxima. Un abrazo a todos y que tengan excelente noche.